Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con los mitos y realidades de lo que es la educación en México. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos e iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de los mitos y realidades de la educación en México. Para ello he invitado a dos personas muy distinguidas que la verdad tengo el honor de conocerlos, tengo el honor de que se encuentren aquí en el programa y estamos de manteles largos porque son gente muy capaz, muy constante y que han estado muchísimos años metidos en lo que es la educación en todo México. Para ello, primero, obviamente las damas, digamos. Tenemos aquí a la maestra Dulce Guerrero, bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tengo la fortuna de estar en el ámbito educativo alrededor de más de 25 años. Esto me lo ha permitido, bueno, el constante actualización. Tengo una licenciatura en educación preescolar, soy licenciada en pedagogía y una maestría en educación. Bien, también nos acompaña aquí en el estudio el maestro Rubén Darío Morales, un excelente amigo, excelente persona que conoce la educación en México. Bienvenido aquí al programa. Gracias Héctor por la invitación, gracias a todos los amigos que nos acompañan en esta tarde en este programa. Y pues bueno, también comentar un poquito de nuestra experiencia docente. Andamos también por ahí de los 25 años ya de servicio en el ámbito educativo. Tuve la fortuna de estudiar la licenciatura en Educación Física, egresado de la Superior Educación Física de México. Estudiamos también una maestría en Psicología Educativa. Y pues bueno, hemos tenido la oportunidad de poder dar clases en todos los niveles, desde maternal, preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel superior, colaborando en la Secretaría de Educación Pública, en escuelas públicas, en privadas también. Y pues bueno, aportando un poquito del conocimiento. Muchas generaciones han pasado por tus conocimientos, digamos. Así es. Por los conocimientos de los dos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pues primero quisiera ver si podemos platicar un poquito de lo que es la educación en México de forma a lo mejor general, no sé, para ver si podemos primero encasillarnos aquí con los televidentes. No sé si quiera hacer uso primero de la voz las damas o si primero aquí el maestro, como ustedes prefieran, pero a ver si nos pueden situar y de ahí vamos a seguir platicando. Muy bien, maestro, adelante. Bueno, pues empecemos. Adelante. Pues es muy importante cuando uno habla de temas como este, que es la educación, es muy importante dejar en claro, y precisamente el tema de este programa, que son mitos y realidades de la educación en México, tiene que ver precisamente con lo que se entiende por educación. Uno de los conceptos que más me gusta, que hace mucho tiempo escuché y me lo atesoré, es que la educación es la transmisión de conocimientos de generación en generación. Y en esta transmisión de conocimientos va cultura, van valores, y por supuesto que inicia a través de lo que es la familia, que eso es algo bien importante. Hoy en día se habla que la escuela tiene que educar. Sin embargo, si nos vamos a estos conceptos, que es la transmisión de conocimientos, el primer contacto con el conocimiento que tiene el ser humano es con la familia, es en el seno familiar. Y dejar muy en claro que también la escuela, el sistema educativo es aquel que forma
¿sí? Lo que ya se trae como educación en casa. Entonces es muy importante partir de esa premisa. Y pues bueno, una vez ya comentando que la educación es transmisión de conocimientos, es muy importante también que nosotros analicemos de manera muy objetiva, muy sistemática, muy concreta, que cada país tiene su cultura, tiene su forma de educar, su forma y su manera de vivir. Y muchas veces se da que los modelos educativos, los planes y programas de estudio que se implementan en los países, y hablemos, bueno, de particularmente en México, en muchas ocasiones son modelos educativos que se quieren replicar de otros países. Hemos escuchado mucho, seguramente, que en Finlandia alcanzó un nivel académico muy alto, y de pronto los países de América Latina se vertieron en querer ver qué tendría Finlandia y empezar a copiar y aplicarlo en sus sistemas educativos locales. En México creo que es muy importante que se analice muy a conciencia cuál es nuestra cultura, nuestra manera de vivir, nuestra alimentación, porque todo eso tiene que ver con aprendizaje y con conocimiento, nuestros hábitos que tenemos también de estudio y la religión, supongo, ¿no? En la ideología también, para poder entonces partir de ahí y poder adoptar un modelo educativo ad hoc a nuestra idiosincrasia. Entonces creo que por ahí teníamos que tener mucho cuidado en poder decir si es bueno o malo el sistema educativo nacional. Más bien lo que yo preguntaría es qué tanto estamos considerando las características de nuestra sociedad mexicana, las tradiciones, la familia, el medio ambiente, para que se dé realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo. Esa sería de inicio mi participación. Oiga, maestro, bueno, aquí me nace luego mucho la duda, o más bien tengo algunas inquietudes, en el sentido de, entiendo que primero, la educación primero se daba en las familias, ¿no? El seno familiar, pero digo, yo he visto que ahora ya es como compartido todo, ¿no? Que es como un triángulo, ¿no? Que es casa, escuela y alumno, ¿no? Así es. Esta es la parte, ese es el ideal supuestamente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando un país como México adopta cuestiones de derechos humanos y que ahora los niños o los papás de los niños, o de las niñas obviamente, un lenguaje incluyente, digamos, no quieren respetar lo que digan los maestros de las escuelas, porque dicen, no, que te eduquen en la escuela, yo no quiero hacer nada, y es más, si te regaña de más el maestro, vamos y presentamos una queja en la Secretaría de Educación Pública, o vamos y hacemos tal cosa. ¿Eso sería bueno o es malo, o este tipo de cuestiones? Ese es parte del problema que tenemos del sistema educativo en México, justamente. ¿Qué recomendación usted le puede dar en torno a ello, a los papás sobre todo, para que entiendan el que tienen que contribuir y que son tres las partes para que se mejore esta parte de la educación de los niños y las niñas? Yo creo que todo tiene que estar en la justa medida en su lugar. El maestro por muchos años y por décadas fue catalogado como una autoridad, se le admiraba, claro, se le veía con mucho respeto, como en su momento se le vio al médico, al oficial de policía, y con el paso del tiempo se fue denigrando esa imagen. Una, por los cambios que se dieron sociales, precisamente; otra, por malentender esos derechos humanos o esos derechos de la juventud y de los niños; y otra, porque también a veces como padres de familia damos sobreprotección a nuestros hijos y no queremos que nadie les levante ni siquiera la voz o nadie los toque. Que la finalidad de un maestro, por supuesto, que no es lastimarlos, ¿no? Es hacerles ver una realidad. El problema se vuelve cuando como escuelas o como maestros nos hacen ver a través de nuestros hijos las carencias que traen, las faltas de educación, la falta de valores, la falta de disciplina, la falta de respeto y un sinfín de cosas, de principios. Entonces ahí viene ese choque donde como padres de familia no les gusta saber que a sus hijos les están diciendo eso. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros entendemos que nuestros hijos son reflejo de nosotros como padres. Claro. Sin embargo, bueno, la maestra Dulce que nos acompaña, y que afortunadamente este es un programa donde hay esta participación, también desde el punto de vista de las damas, que es muy importante, creo que también podría aportarnos. Maestra, ¿usted qué piensa en torno a todo ello? Porque digo, a lo mejor estoy poniendo el dedo en la llaga, pero es que lamentablemente yo veo que muchos, y puedo decirlo, muchos amigos que son papás de niños,
Dice, no, es que no me pareció que le gritara el maestro porque no hizo la tarea. Digo, yo entiendo que no nos gusta que toquen a los hijos o que les griten o que les hagan algo, pero pues también la educación es muy importante que estos niños respeten ciertas conductas, ciertas obligaciones para ir mejorando en cosas, ¿no? ¿Usted qué piensa en torno a ello? Voy a retomar un poquito acerca de lo que mencionaba el maestro, esto del mito de la educación, para contextualizar la educación actual. Sí. En esta cuestión era un mito el pensar o el decir que la educación se daba en una escuela o en un recinto, donde finalmente la educación la daba a una persona de autoridad, como bien lo menciona, que era el maestro. Sin embargo, hemos perdido de vista, y ahorita con las actualizaciones, las nuevas metodologías y las nuevas estrategias que se han tomado a nivel educativo, nos damos cuenta que finalmente todo momento del ser humano es momento de aprendizaje, es una oportunidad de aprender. Y estamos hablando también en el ámbito social, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Y no nada más los hijos, yo creo que también los papás aprenden. Todos los seres humanos. Y estamos en constante aprendizaje, que también eso es bien importante. Pensamos que el educar es nada más en nuestro periodo escolar, ¿no? Digamos, educación básica, media y superior. Sin embargo, toda nuestra vida es momento de aprendizaje y estamos en constante reeducación. Claro. Ahora bien, en esta parte de asumir responsabilidades, hablando de los ámbitos, pues cada uno tendría que asumir esa parte de responsabilidad que nos corresponde en cuanto a nuestra educación, tomando en cuenta que finalmente estamos en ese proceso todo el tiempo. Claro. Hablando de los niños o de los jóvenes que están en este ciclo de educación formal, que es lo que llamamos cuando finalmente ellos se dirigen a las escuelas, que es educación formal, pues sí, efectivamente, actualmente se ha minorizado en esta medida de los nuevos planes y de que los niños sean autosuficientes y que generen competencias, y a nosotros se nos vio como facilitadores en una reforma malentendida, así lo veo yo, se le restó la autoridad al profesor. Que sin embargo, bueno, si tomamos en cuenta que si bien la educación viene de casa, si nos centramos en lo que es esta reforma educativa, que a nosotros como maestros nos ven como facilitadores, en donde nosotros facilitamos herramientas, técnicas, estrategias, conocimientos para desarrollar en los jóvenes o en los niños competencias, que es lo que se busca con las reformas educativas, estaríamos direccionando esa educación únicamente al ámbito familiar. Bien. Hablando de esta educación en valores, en principios, en normas de conducta, incluso en normas de convivencia. Entonces, si nos direccionamos de esa manera y dentro de lo que es el núcleo familiar o ámbito familiar, la familia o padres de familia o la persona que esté ahora en esta nueva modalidad de familias, porque también tenemos ahora socialmente familias unívocas incluso, ¿no? Si direccionamos esta parte de responsabilidad, pues los jóvenes o los niños tendrían que llegar reeducados. Para entonces nosotros como facilitadores para competencias conformar el desarrollo integral, que es finalmente lo que se busca en el ser humano, exactamente. Entonces estamos hablando de una responsabilidad tripartita. ¿Por qué? Porque entonces el educando tendría que ser muy consciente de su propia educación. Bien. Y conformar la educación que recibe en casa con los aprendizajes que se le facilitan en la educación formal, para entonces hablar de un desarrollo integral de un ser humano. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues seguimos platicando acerca de la educación en México, los mitos, las realidades. Y bueno, aquí con el maestro Rubén Darío, bueno, ya vimos ahorita la parte de lo que es la educación, digamos, de forma general, algunas consideraciones
pues de que los papás tienen que unirse a esto del desarrollo junto con la escuela, con los profesores, con el alumno, para que hagan ese triángulo perfecto y que bueno, que los alumnos puedan conocer mejor o practicar sus conocimientos o adquirir sus conocimientos, ¿no? Pero usted me decía algo muy importante acerca de que México tiene que adoptar los sistemas educativos acordes a nosotros, a nuestra religión, a nuestros principios, valores, costumbres y demás, ¿no? Esta parte, ¿cuál en su opinión es el mejor sistema que podemos adoptar? Porque yo supongo que hay muchos a nivel internacional. Sí, mira Héctor, ahorita hay algo muy interesante que acabas de tocar y voy a poner solamente un ejemplo. Claro. En muchos colegios americanos, Estados Unidos, vemos que el alumno puede ir con ropa casual. Okay. Normalmente no llevan uniforme. En México es una pugna que todavía se tiene del por qué llevar uniforme escolar. Muchos lo ven de diferentes maneras. Hablando de escuelas particulares, unos lo podrán ver como parte de una identidad institucional, otros lo verán como una cuestión de negocios, ¿no? Sin embargo, en México podemos ver que nos ponen reglamentos, hablemos de reglamentos de tránsito, y modificaciones y anexos al reglamento, y vemos con tristeza que mucho ciudadano no cumple con ese reglamento. Hoy en día todavía vemos gente bajar su ventanilla y aventar su basura. Claro. ¿Sí? Gente no respetar las líneas que están marcadas para el paso peatonal. Gente que no respeta las líneas de bicicleta, por mencionar. Lugares que son para gente discapacitados y no respetan. Entonces, bajo este esquema, nosotros hemos platicado mucho, directores, compañeros de colegios, y qué tanto nosotros tendríamos que adoptar un modelo educativo americano, europeo, cuando realmente no tenemos estos principios de cultura y de educación cívica, de respeto. A los reglamentos. Sí, digamos. A los reglamentos. Entonces, si tú le dices a un alumno mexicano, puedes ir con la ropa que quieras, ¿sí? Seguramente vas a encontrar señoritas jóvenes que van a ir con los pantalones rotos, desgarrados, despintados, arrugados, y de alguna manera es una imagen y es una etapa de formación en la que están los jóvenes. Hablemos preescolar, primaria, secundaria, nivel bachillerato, es una etapa formativa. De tal manera que no podemos, por eso yo decía que no era muy conveniente copiar modelos educativos, ¿sí? Porque, te repito, tú le dices a un joven de Estados Unidos, primaria baja, primero, segundo grado de secundaria, va a ir a la escuela con ropa normal, y pues los ves vestidos con ropa normal, ¿no? Aquí les dices es con ropa normal y ves el topcito, ves la minifalda, ves el shortcito, que de alguna manera son distractores. Y es que los jóvenes, moda, ¿no? O sea, si la moda es que alguna cantante trae alguna cosa, lo quiero traer, aunque no sea lo mejor. Lo mejor, y se vuelven distractores que no permiten que se dé realmente el objetivo por el cual los jóvenes, los niños van a la escuela, que es aprender y aprender herramientas que son para la vida. Entonces, pero también, perdón maestro, pero también luego hay escuelas que piden que el uniforme de gala, el uniforme normal, el de pants normal, el de de deporte, pero que sea de faldita para hacer como una especie de porras. Yo creo que esto, no sé si sea un negocio o no, pero sí se me hace demasiado. Claro, hay que encontrar el punto medio realmente de las cosas, ¿no? Por eso decía, ¿qué tanto como México estamos preparados para tener realmente estos cambios sociales que requiere México hoy en día, donde debemos de tener una cultura cívica de respeto, de valores, y donde realmente hagamos un buen uso de esa libertad que se nos dé? Definitivamente, ¿no? Hay los dos puntos, y sabemos, y digo, el tema de hoy no es hablar del uniforme escolar, sin embargo sabemos que con uniforme o sin uniforme, pues el que va a aprender, eso queda claro, ¿no? Hay instituciones que hacen un negocio de esto, y bueno, definitivamente ahí también habría que analizar muy bien hasta dónde realmente es necesario. De hecho, la Secretaría de Educación Pública ha publicado en diversos medios, sobre todo en la época de invierno, de frío, que pueden ir los alumnos con chamarra, sudadera, y no se les puede negar el acceso si no llevan la de la escuela, ¿no? Claro. Esa es una normatividad. Pero les repito, yo creo que aquí, en mi caso y con la experiencia que tenemos, creo yo que hay cosas muy rescatables,
de diferentes sistemas educativos que hay en otras partes del mundo. Sin embargo, creo que en México tenemos que identificar realmente qué hábitos tenemos, como yo les decía. Realmente aquí tenemos una cultura de lectura. ¿Cuántos libros a la semana, al mes, al año lee un estudiante mexicano? ¿Cuánta cultura está adquiriendo a través de la lectura? ¿Cuántas horas realmente de sueño están teniendo nuestros jóvenes cuando hoy se la pasan horas y horas pegados a los teléfonos, a las redes sociales, a las tablets, y realmente no descansan, que es bien importante para el conocimiento y el aprendizaje, el descanso? Entonces yo creo que aquí tendríamos que ir implementando y ver nuestra realidad. Y para obtener resultados académicos importantes y los que se esperan que logremos tener, tenemos que hacer un cambio nuevamente desde la educación en nuestra casa. ¿Qué tanto en casa nos permiten ciertas cosas? ¿Qué tanto no nos permiten? ¿Qué tanto nos imponen? ¿Qué tanto el joven o la señorita o el niño puede realmente también aprender a elegir? Y de ahí pues ir buscando cuál es el sistema más adecuado, ¿no? Yo creo que de ahí, yo creo que tiene que ver mucho el contexto. No podemos perder de vista el contexto, porque aún así en una zona, una periferia, vamos a pensar en lo que es la Ciudad de México. No se puede generalizar el método, la metodología de ciertas escuelas por zonas. Yo creo que no podemos perder de vista, es eso, el contexto. Yo creo que no es el determinar si es bueno, si es malo, si es aplicable o no. Yo creo que de manera muy interna, hablando del sistema educativo, los que están al frente de estos sistemas o de estas escuelas, hablando ya de manera muy particular, como lo mencionaba, es ver el contexto. Habrá contextos que permitan tener este tipo de diversidad, a lo mejor de uniformes, por hablar del uniforme, pero habrá contextos en los que no, porque la misma economía del contexto en el que se desarrolla el ámbito del joven, del estudiante, no se lo permite. Una sierra, me imagino. Así es. Una escuela en una sierra o en las orillas de la misma Ciudad de México, ¿no? Así es. No se los permiten. Lo mismo, el acercamiento, el contexto de desarrollo social que tiene un joven, no le va a permitir el alcance, ¿no?, de algunas propuestas que estas reformas educativas han proporcionado o han propuesto en su momento, ¿no? Claro. Entonces yo creo que de manera muy interna y sobre todo como docentes nos toca esa parte, el analizar el tipo de población que tenemos para poder entonces sí generar esas estrategias que le permitan al alumno en ese contexto desarrollar competencias en ese mismo contexto. Okay. ¿Sí? Y que lo importante es el conocimiento finalmente, efectivamente, ¿no? Que si bien eso no los limita, efectivamente, y que nosotros tenemos esa responsabilidad de direccionar un proyecto de vida, de brindar este acompañamiento. Hablando ya de jóvenes adolescentes, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de colaborar en una escuela, es privada, sí, pero tiene el sistema CCH, y por contexto, pues vemos que algunos jóvenes tienen muy limitada, ¿no?, ese proyecto de vida. Termino la prepa, porque ese es otro mito de la educación, termino la prepa y yo con eso ya sé que puedo encontrar un trabajo. Y ya está ahí. Entonces nos damos cuenta que sus limitantes son ellos mismos, pero porque el mismo contexto de desarrollo social se los ha generado. Claro. Entonces, a nosotros en la escuela que nos corresponde precisamente hacerle ver el que él se reconozca, el que él se conozca y sepa qué competencias puede generar, todas esas habilidades que tiene, incluso para el aprendizaje. Y eso lo vemos desde los chiquitos, desde los primeros años del colegio, ¿no? Es bien importante, sí, el que los jóvenes, los niños se vuelvan autosuficientes, pero esa parte de autoconocimiento. Entonces, los niños en los primeros años lo pueden identificar, pueden empezar esta parte de autoconocimiento para identificar de qué manera aprendo. Asimismo, el padre de familia, pues generar esta vinculación, el de te conozco, nos conocemos, y entablar una comunicación en esa parte. ¿Para qué? Para que yo te pueda potencializar y te puedas desarrollar en esta parte de la educación como familia que nos corresponde, y la puedas proyectar entonces en la educación formal. Ahí se aplicaría el derecho, el refrán que dice que el alumno no hace a la escuela, sino... No, pero la escuela no hace al alumno, sino el alumno hace a la escuela. Efectivamente.
Bien, pues vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues ya empezamos a tocar un poquito más los temas más fuertes como tal, ¿no? Ya hablamos, digamos, de la educación general, ya platicamos un poquito hasta de los uniformes, ya platicamos, pero lo que quisiera yo saber, bueno, aparte de los sistemas que habíamos visto a nivel internacional y de cómo se van manejando, ya platicamos, empezamos a platicar, digamos, ahora sí que del alumno como tal, ¿no? El alumno, yo he visto en muchas reuniones, hasta en películas he visto, que luego los maestros se desesperan mucho con los alumnos porque hay uno corriendo por todos lados, hay otro que no pone atención, hay otro que es muy rápido como para aprender las cosas y se aburre. ¿Cómo podemos distinguir, ya sea tanto los maestros como los padres de familia, qué tipo de alumno es mi hijo para que tenga un mejor conocimiento? Porque muchas veces si nos vamos a un sistema de estos tradicional, por así decirlo, o conservador, pues aquí están los papeles, memoriza y presenta tu examen y ya. Pero ¿será la mejor forma o hay otras formas para hacer? Ese es uno de los mitos también, ¿no? Que pensamos que para aprender es estar sentado con la vista al frente y calladito y escuchando. Claro. Y nuestra realidad es que no es así. Okay. Todos tenemos diferentes formas de aprender y ahí es lo importante, que aprendamos a identificarlo. Y ya tienen ustedes, digamos, clasificado a lo mejor a los alumnos o a los niños o a las niñas, obviamente, todos los tipos de conducta que pueden darse. Nos obliga. Si finalmente nosotros no somos expertos como maestros, nos obliga precisamente a saberlo, a estar actualizándonos, acercarnos con especialistas, incluso preguntar. ¿Por qué? Porque es una necesidad, esa es nuestra realidad dentro de lo que es nuestro salón de clase. Claro. Porque no es homogéneo, tenemos diferentes personalidades, cada uno es individual. Y diferentes problemas que puedan tener hasta en casa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo los papás divorciados que un solo papá, una sola mamá, las necesidades económicas, que si sufrieron violencia psicológica, violencia física o alguna cuestión, ¿no? Tendríamos que empezar por identificar cuáles son las necesidades que tiene cada uno de nuestros alumnos. Y muchos colegas pensamos, es que son 30, son 40, son 50, ¿cómo me voy a dar a la tarea? Primero de conocerlos a todos y encima direccionar la forma de aprendizaje para cada uno de ellos. Sin embargo, yo creo que sí se puede. Sí se puede, en la medida que uno como profesor asuma esa responsabilidad y realmente tenga esa vocación, porque también hay que decirlo, esto es de vocación. Claro. ¿No? Entonces, el realmente verme yo como facilitador, el verme como guía, como acompañante de este aprendiz, me obliga a conocerlo. Ahora nos traspolamos a lo que es la familia. Claro. Pasa como en la familia. Si tengo 2, 3 hijos, a cada uno tengo que dar... Lo conozco perfectamente, ¿no? Lo conozco. Son como los dedos de la mano, son diferentes todos, ¿no? Efectivamente. Y sin embargo, para los 5 tengo, ¿no? Así es. Lo mismo pasa en el salón de clase. Nos vemos obligados a conocer a cada uno. Claro. Afortunadamente, y bueno, con los estudios que se han hecho y demás, bueno, pues tenemos ya de alguna manera, y empezando por los canales de aprendizaje. Y tenemos 3 canales muy bien identificados y que de alguna manera tendríamos o nos vemos obligados a tener en cuenta para desarrollar nuestras estrategias de enseñanza. Y a su vez, que el alumno entienda y aprenda cuál es su sistema de aprendizaje. Bien. Y dentro de esos canales, bueno, pues tenemos el auditivo. El auditivo es aquel que escucha. O sea, yo con puro escuchar estoy aprendiendo. Claro, registra toda la información. Pero ¿qué pasa si ese chico es auditivo y yo como maestro tradicional necesito que me esté viendo y estoy acostumbrada a tener el auditorio y yo escribo en el pizarrón? Pues jamás, para mí ese sería un mal alumno, que es cuando empezamos a etiquetar, ¿no? A etiquetar y de alguna manera a discriminar esos jóvenes que no están dentro de mi
mi sistema de enseñanza, que desafortunadamente pues se sigue adoptando el tradicional. Y ojo, no quiero satanizarlo, por supuesto. Yo creo que ningún sistema es malo. Infalible aparte. Yo creo que hay que tomar de cada uno lo que en su momento y de acuerdo a las necesidades de mi grupo o de mis alumnos me pueda funcionar. Eso es lo importante. O sea, primero sería entonces detectar. Detectarlos. Uno de ellos es ver si el niño es con que se aprende de forma auditiva. Auditiva. ¿Pero no ve a nadie o sí? O no, sí, él puede estar viendo, pero a su vez él está registrando la información que les llega. Son aquellos alumnos que pueden estar platicando, pero está registrando la información que le está dando el profesor, por ejemplo. Ok, y no es que sea hiperactivo, o sea, no, y puede estar sentado en su lugar, pero no está con la vista fija porque no es visual. Él es auditivo y registra todo a través del oído. Es como chismoso, por así decirlo. No la comparte, toda la registra. Toda la información la registra. Entonces, tan es así que sí, y son los alumnos que dicen, es que es distraído, ¿no? Tiene sus periodos de ausencia, ¿no? Pero no es así. Nosotros podemos pensar que está jugando, que está pensando en otra cosa, sin embargo, cuando nosotros le preguntamos, o incluso en las evaluaciones continuas lo vemos, y el alumno lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque registra la información de manera auditiva. Pero esa evaluación se tendría que hacer, digamos, en esa misma clase que se da o algo, o hasta un examen donde a lo mejor ella macheteramente o el alumno ya estudió y ya saca una buena calificación. No, esto lo hacemos desde el primer día. Desde el primer día que nosotros empezamos a interactuar con nuestros alumnos, nos empezamos a dar cuenta de las características de cada uno. Porque luego hay niños o niñas que lamentablemente decimos, no, es que es como autista, de repente como que se va. Se aísla o algo, pero o que porque es que su papá se divorció, o su mamá, o tienen problemas en casa y es autista y demás. O sea. De ahí la necesidad que tengamos nosotros de conocer el contexto, por eso decía, es muy importante contextualizarlo, tenerlo claro, en qué contexto está, en qué medio se desarrolla. De ahí que tengamos nosotros que incluso tener una entrevista con los padres de familia, porque pensamos que, o bien también los padres de familia tienen este pensamiento, es un mito, que una vez entrando a la escuela, es su responsabilidad. Es responsabilidad del maestro. Y nosotros asumimos esa responsabilidad y ya no interactuamos, no buscamos ese acercamiento con los padres de familia. Ahora, un alumno como tal o alumna, ¿realmente sí le afecta mucho el que un papá los papás se divorcien como tal? Depende mucho el manejo que se le dé incluso dentro de la misma familia. ¿Sí? Es bien importante, tiene que ver con el sistema de familia, con el proceso de comunicación, el cómo incluso se maneja esta información, las razones, bueno, es complejo. Y lo ideal sería acudir a un psicólogo. Exactamente, digamos. Y nada mejor que sea este apoyo multidisciplinario. Claro. Que si bien la escuela puede apoyarlo, sin embargo, reitero, no somos los expertos. Sí requerimos de esa información por lo que acaba de mencionar. Puede tener muchos problemas que se pueden confundir con un proceso de aprendizaje. Y decimos, es que no aprende, no sabe, es lento y demás. No, realmente su contexto en ese momento le absorbe por otras razones. De ahí que nosotros... Hay gente muy inteligente que a lo mejor le dicen, es que él es muy reservado, muy callado, pero a lo mejor es un súper estudiante. Digo, no sé, Albert Einstein cuántas veces reprobó no sé cuántas materias, ¿no? Y aún así pues logró ver esto de los agujeros negros y apenas ahorita se está medio llegando a comprobar, y esto fue hace muchos años, ¿no? Muchos años. Tiene que ver, reitero, con los canales de aprendizaje. Hablábamos del auditivo. ¿Otro canal cuál sería? Es el kinestésico. ¿Kinestésico? Sí. Okay. Y en su momento se dio hace algunos años, algunas décadas, se etiquetaba a los niños kinestésicos porque eran hiperactivos. Y se les decía, eres hiperactivo, y lo canalizaban, y lo medicaban, y demás. Sin embargo, no, tiene una manera de aprender diferente a los demás. ¿Y qué pasa? Él aprende a través del tacto, del movimiento. Entonces, son aquellos jóvenes o niños, lo vemos desde los primeros años, lo reitero, porque incluso estas conductas no únicamente se dan en el colegio, en la escuela formal, sino también se dan dentro de lo que es el ámbito familiar. Claro. Entonces los papás, ay, es que es muy latoso, no lo puedo controlar. Es kinestésico.
O sea, entonces, aquel que es como muy hiperactivo. Sí, tiene mucha actividad, mucha energía, necesita estar haciendo actividades de manera, y son cambiables, no puede durar mucho tiempo haciendo una misma actividad porque se aburre. ¿Y cómo le transmito el conocimiento a esas personas? Precisamente a través del tacto, buscándole actividades que le permitan ser colaborador en las actividades del mismo salón. Estos alumnos pueden ser muy buenos colaboradores. ¿Por qué? Porque suelen ser muy inteligentes, registran la información a través del movimiento. Son aquellos que están sentados arriba, se paran, van, vienen, tienen esa necesidad del contacto físico. ¿Y si hacen muy rápido las tareas también? También. O sea, ¿podría caer en esa clasificación? Efectivamente. Es aquel... Ponte a hacer la tarea, lo vemos en casa, por ejemplo. Ponte a hacer la tarea. Y como papás tradicionales, porque hay algunos, y digo papás tradicionales porque los que están alrededor de los 40, 50 o 30 también, maestro, corrígeme si estoy mal, es la generación sándwich, en donde estamos en esta parte de lidiar con la escuela tradicional y la modernidad. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones nos han rebasado, además de que la misma tecnología nos hace ver a nuestros niños, a nuestros hijos de manera diferente y les crea necesidades diferentes. Aquí el productor nos está echando ojos de que dice que sí es cierto. Situaciones diferentes, entonces nos obligan, ¿no? Estamos en una disyuntiva. ¿Qué tan bueno es como a mí me enseñó mi mamá? Porque a veces incluso con un coscorrón y no me paraba yo de ahí hasta que no terminaba la tarea, ¿no? Pero eso es traumante, ¿no? O sea, esa parte, a ver, te tienes que aprender todo esto de memoria y aunque tienes todas las ganas de correr o hacer otras cosas, Ahí es, imagínate a un niño kinestésico con este tipo de educación. No va a querer nunca volver a leer ni un libro. No, entonces... Es de verdad, yo les digo, es incluso traumante, tanto para los papás o la mamá o quien direccione estas tareas dirigidas, como para el propio alumno. Bien. ¿Por qué? Porque no es su canal de aprendizaje. Vamos a seguir platicando de eso porque ya me están marcando aquí que vamos al siguiente bloque. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, nos quedamos platicando de la clasificación de los kinestésicos. Sí, es un canal de aprendizaje. Es un canal de aprendizaje y yo lo que le quería preguntar a usted, maestra, es, bueno, yo ya lo pongo a distraer a este niño que es muy rápido en muchas cosas, pero no pierde no pierde conocimiento porque le estoy encargando a lo mejor de borra el pizarrón, pon en orden esto, haz lo otro y tal, y ya a lo mejor no escucha las demás instrucciones o alguna cosa que se esté perdiendo información. No, habría que direccionar, porque en cuanto yo digo alumno colaborador, no es precisamente que le ayude al maestro a cargar sus cosas o a borrar, sino que sea colaborador con sus propios compañeros. De ahí que la dinámica de grupo tenga que ser también diferente. Nosotros pensamos que no puede ser colaborativa o colaborativo este aprendizaje, y estamos en un error. Yo creo que aprendemos más entre pares. Claro. Entonces ahí es donde yo sugeriría que estos niños pues sean colaboradores de aquellos que en algún momento lo necesitan. Y aparte hasta les sirve, porque una cosa es aprenderlo y otra saberlo transmitir ese conocimiento, porque no es lo mismo aquel que sabe, digo, en el caso de los abogados, hemos discutido aquí en el programa, en otros programas, totalmente de que no un gran abogado es un gran maestro de leyes. ¿Por qué? Porque luego no sabe transmitir el conocimiento. Claro. Y eso yo creo que puede ser de gran utilidad para los que... Y no por eso asumir la responsabilidad del maestro, no es el enséñale, sino es colaborar, el ayudarnos entre pares. Eso es bien importante, porque también a veces esto es malentendido, ¿no? Algunos papás dicen, es que como que pone a mi hijo a que le ayude o que le enseñe. No, es también el ser empático, el aprender a colaborar, el yo poderle ayudar, el ser empático en esta dinámica de grupo. Esa es la finalidad. ¿Qué diferencia puedo encontrar de los hiperactivos con los kinestésicos?
¿O son lo mismo? No, es totalmente diferente. Aquí ya estamos hablando de una cuestión ya es química, ya presenta otra sintomatología, ya incluso estos niños hiperactivos necesitan atención o bien canalizarlos a un especialista, incluso son jóvenes que se tienen que medicar. Okay. Hay que tener mucho cuidado ahí en cuanto al diagnóstico, y lo reitero, nosotros no somos expertos. Eso sería, insisto, con psicólogo otra vez. Sí, ya de alguna manera canalizarlo. Nosotros poder hacer las observaciones dentro de las instituciones educativas o bien a través del sistema de la Secretaría de Educación Pública, pues canalizarlo a estas áreas donde se puedan realizar las pruebas, en donde realmente nos indiquen cuál es la problemática, si es que realmente se está presentando una problemática en tal o cual alumno. Y si meramente es un canal de aprendizaje, ¿no? Aquí, Héctor, maestro, si me permiten, hay que hacer una precisión y es un tema muy delicado. Muchas veces maestros se atreven a dar un diagnóstico sin ser especialistas. Para eso hay que ser psicólogo educativo, hay que ser médico, hay que ser psicólogo, etcétera. Y muchas veces el maestro va y le dice al padre de familia, a la mamá, que es la primera normalmente que va a la escuela: su hija es muy latosa, tiene trastorno de déficit de atención, tiene TDA, es hiperactiva, hay que medicarla. Y inmediatamente se prenden los focos rojos en la familia, se le lleva al médico, el médico dice sí y se le medica. Y es muy delicado este tema. Aquí es bien importante que los padres de familia tengamos la madurez y la suficiente mesura para cuando nos dan un diagnóstico, incluso un diagnóstico médico, ¿no? Por un lado se da ese fenómeno, ¿no? Hay maestros que dicen, su hijo es muy latoso, ¿sí? Hay que llevarlo al médico, es muy inquieto, es hiperactivo. Por un lado se da eso. Y por otro lado también se da aquellos maestros que atinadamente observan el canal de aprendizaje y pueden aportar y decir, su hijo es visual, o es kinestésico, o es auditivo. Él aprende de esta manera y se le sugiere que en casa haga estas actividades. Hay esas dos partes, ¿no? El maestro que atinadamente observa, recomienda, y también aquel maestro que hace la observación, y les digo, y la familia inmediatamente corre y busca la atención. Y yo creo que hay que ser muy mesurados, hay que aprender a conocer primeramente a nuestros hijos en casa, saber que cada hijo es totalmente diferente. El chico nunca va a ser igual al mayor, ni el mayor va a ser igual al del medio, en el caso que sean 3, en el caso que sean 2, y que además ninguno de nuestros hijos va a ser igual a nosotros, porque muchas veces también como padres de familia los queremos educar a que sean como nosotros. Que repita el padrón. Cuando nosotros realmente, y lo decía atinadamente la maestra, somos generaciones que vivimos bajo una educación muy tradicionalista, muy conductista, y hoy en día la sociedad se mueve de manera diferente y los jóvenes, los niños aprenden de manera diferente. Claro. Entonces, como padres tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, tenemos que dejar atrás muchos mitos, ¿sí? Muchas costumbres, y poder primero pues ser autodidacta. Hoy en día podemos consultar un libro de manera digital, los podemos meter al internet, no toda la información, tutoriales, no toda la información que se publica en internet es mala, no toda la información tampoco es verídica, hay que checar la fuente, pero como padres de familia sí es bien importante que nos abramos, ¿sí?, a comprender que crecimos bajo una educación muy diferente a la que se está dando hoy en día, y que es muy importante adaptarnos, y en ese adaptarnos hay que conocer, hay que ser autodidacta, hay que aprender, hay que estudiar, hay que conocer para poder educar mejor a nuestros hijos, y que de alguna manera lo que en la escuela nos den sea un complemento para precisamente la formación de nuestros hijos. Entonces, si como padres nosotros conocemos que cada hijo es diferente, vemos que uno tiene mayor gusto por la lectura, pero el otro tiene mayor gusto por estar escuchando, y otro tiene mayor gusto por estar parados y sentándose y estudiando con las piernas cruzadas, a lo mejor pegando con el lápiz, a lo mejor parándose por un vaso de agua. Hay que permitírselos, porque de otra manera generamos también barreras de aprendizaje. Cuando nosotros en casa como padres de familia o en las escuelas les imponemos un estilo de enseñanza o de aprendizaje a los jóvenes o a los niños, podemos generar un efecto contraproducente, que se le llama barrera de aprendizaje. Y entonces en ese momento se va a memorizar y va a aprender todo, pero en unas semanas si les preguntan ya se le olvidó, porque realmente no hubo un conocimiento significativo, no hubo un aprendizaje
que se le quedara al niño, al joven, de manera significativa, fue impuesto, y eso tampoco es positivo. Claro. Sí. Ahora, ¿qué otro categoría o canal existe? Está el auditivo, el kinestésico y el visual. Visual. ¿Ese cuál es el visual? El que precisamente todo lo registra a través de gráficos. De gráficos. Sí, o sea, es el que está siempre mirando al profesor, las anotaciones, al pizarrón, tiene sus notas, él necesita leer, necesita repasar, no registra ni de manera auditiva y kinestésica mucho menos la información. Entonces sí, es necesario. ¿Un tutorial, por ejemplo, de YouTube también cae en esa clasificación? Claro, necesita repasar, necesita de manera constante hacer sus anotaciones, tener sus notas. Característica de estos niños son aquellos que tienen sus cuadernos muy bonitos, que les ponen márgenes, los adornan, porque es una manera de registrar. Ajá. Todo lo registran a través incluso de imágenes, todo lo que ellos de manera auditiva están escuchando. Entonces, y si sus cuadernos los tienen muy bonitos por la cuestión de que así los educaron desde las escuelas, de a ver, pon la primera letra en rojo y las que siguen en negro o azul o algo, y por eso se ven muy bonitos. No podemos guiarnos a que a lo mejor creemos que es de esta forma, pero que a lo mejor es de otra forma. Esa ya es una cuestión dirigida. Yo cuando dije muy bonitos es porque es de manera muy autónoma. Okay. Muy autónoma, a lo mejor le pone colores y no entra dentro de nuestra educación dirigida, ¿no? En cuanto a los lineamientos de trabajo en un colegio, ¿no? Okay. A lo mejor los colores no, pero a ella o a él le motiva ponerle colores. O florecitas. Porque es la manera en que registra. En la escuela tradicional se da mucho darles resúmenes, ¿no? Ajá. Si bien yo digo visual, no quiero decir que es a través de resúmenes o de escribir 5 hojas la manera en que va a registrar la información. Uh-huh. No, a lo mejor a través de un mapa mental, sus propias notas, es decir, él va creando sus propios gráficos para que esto, bueno, de alguna manera le sirva es una manera de aprender, de repasar. Mental, exactamente. Mapeos mentales. Así es. ¿Y esto qué nos obliga? Ay, perdón. No, adelante. ¿Y esto qué nos obliga? Pues a nosotros dentro de las aulas a generar diferentes estrategias, los ámbitos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nos podemos centrar nada más en uno o en dos. Okay. Porque en la población que tenemos en un salón de clases nos vamos a encontrar con los 3. Okay. Unos con mayor índice, pero tendríamos que atender a los 3. Y a su vez, a enseñarles a los alumnos que tienen mayor incidencia en uno, a desarrollar los otros. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca de la educación en México, los retos, los mitos y realidades, perdón. Bueno, ya platicamos de los kinestésicos, ya platicamos de los visuales, los de audio, digamos, los que escuchan, pero siempre van a ser nada más esas clasificaciones o esos canales, ¿o pueden estar juntos todos? Es importante mencionar que los alumnos van a presentar, bueno, y nosotros como seres humanos, estas 3 clasificaciones. ¿Que predomina uno? Sí. Y en el aula es responsabilidad de nosotros, ya una vez que las identificamos, el enseñarle a nuestros alumnos a desarrollar los otros. O sea, está uno más agudizado. Exactamente. Que de los otros 2, digamos. Y no los puedo usar, por ejemplo, porque me imagino yo, a lo mejor ya me cansé de leer, que soy no soy visual, ya me cansé de leer y pongo a escuchar un tutorial de YouTube, no sé. Sí. Y ya lo estoy asimilando también. Y esto es lo que a nosotros nos corresponde, el direccionar o bien presentarle al alumno el bagaje de oportunidades que puede tener generando los otros canales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues implementando yo como maestro precisamente esas estrategias en mi salón de clases. Crear los ambientes óptimos de aprendizaje para que el alumno desarrolle los 3 canales. Y no se le dificulte, es decir, que ese kinestésico aprenda a autocontrolarse.
pero primero tiene que conocerse, hacerse muy consciente de cuáles son esas habilidades y esas potencialidades y cuáles son las que puede generar. ¿No? Hoy en día, y acaba de mencionar la maestra algo bien importante, esto debe de dignificar realmente la labor docente y ir cambiando esa ideología que hay de pronto de la sociedad de los maestros, porque si ustedes ven, en este corto tiempo se ha podido describir una serie de situaciones que debe de dominar un maestro dentro de un salón de clases o un directivo para poder impartir realmente conocimiento. Se vuelve una tarea titánica, identificar estilos, generar ambientes de aprendizaje. O sea, el salón de clases hoy en día ya no es, son 4 paredes y mesabancos de trabajo y un pizarrón. Hoy en día se tienen que ver muchas estrategias y recursos didácticos. El uso de las imágenes, el uso de los periféricos, que son imágenes reforzadoras que vienen a que el alumno tenga mayor conocimiento. ¿Qué colores se pueden utilizar? Porque también existe la psicología del color para el aprendizaje. ¿De qué color debe de estar pintado un salón de clase? La ventilación, la iluminación que debe de tener, el tono de voz que debe utilizar un maestro, ¿sí? Identificar los estilos de aprendizaje de sus alumnos, identificar las problemáticas que hay en casa, claro. ¿Sí? Y todo esto nos da una serie de elementos para como maestros sentarnos y hacer una planeación didáctica a donde podamos realmente ser y de impacto para todas las características de un grupo de 15, 18, 20, 30, 40 alumnos. Cada alumno trae una historia y llegan con esa historia a la escuela y buscan en la escuela no nada más aprender, buscan también un lugar a donde se les escuche, a donde se les apoye, a donde se les oriente. Entonces eso, yo hago un llamado muy importante a todos los que nos están viendo en este programa, que cambiemos la idea del maestro, cambiemos la idea de la escuela, cambiemos la idea del directivo, porque realmente nosotros nos enfrentamos todos los días a una historia de vida que trae cada joven, a una problemática diferente, a una educación y una cultura que traen de casa, a una manera de aprender muy diferente, o sea, situaciones genéticas, de creencias. Entonces se vuelve, les repito, una labor titánica. Quienes ejercemos la labor docente, ¿sí? Realmente, y tenemos esa vocación, lo hacemos con gusto y nos hemos preparado para eso. Se les agradece mucho, sí. Esa parte, ¿no? Entonces es muy importante y les repito, yo hago un llamado a cambiar esa idea que tenemos, a que nos acerquemos más a la escuela, a que nos acerquemos más a los maestros, que nos acerquemos más a esos especialistas, que seamos también autodidactas, que leamos, que investiguemos más para conocer. Hoy en día se ha puesto también mucho de moda un tema que es muy interesante, que es la neurociencia aplicada a la educación, que si gustan en otro programa podemos abordar también algo de esto, pero es importante que los padres sepan cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, cómo tiene que trabajarse esta parte de la neurociencia, que hoy en día hay muchos estudios, y cómo se aplica la educación, pero sobre todo tenemos que regresar a las bases. Lo que hay en casa, que eso es bien importante, ¿no? Y con respecto a la familia, ¿qué podríamos decir? O sea, pues con respecto a la familia, yo creo que es el llamado también y la invitación a todos los padres de familia o todos los que tienen en sus manos la tarea de educar a niños, a jóvenes, que nos abramos, como yo lo mencionaba hace ratito, que dejemos esa apertura, ¿sí? A los estudios que hay hoy en día, porque son estudios, muchos tienen base y sustento científico, como son las técnicas de aprendizaje acelerado, como es todo esto que mencionaba la maestra, los estilos y canales de aprendizaje, y que podamos abrirnos, que evitemos el debate en casa. Muchas veces el padre trae una educación, la mamá trae otra educación, los abuelitos traen otra manera de educar, y todo eso es una mezcla y cúmulo de emociones y sentimientos y presión para los niños. Claro. Entonces es bien importante que en casa platiquen como padres de familia, ¿sí? Que cada quien respetemos la educación que traemos, pero que también nos acerquemos a especialistas, leamos, estudiemos, para que les demos mejor calidad de educación a nuestros hijos. Un último comentario, porque se nos está agotando aquí el tiempo. Es conocer las necesidades, como padre de familia, identificar las necesidades de mi hijo, el conocerlo. Así como maestro estoy obligado a identificarlo, también en casa. Y a su vez, pues el apoyarle, no el quererle modificar o cambiar a lo que en su momento a mí me fue funcional o como a mí me educaron, sino respetar esta parte de desarrollo de cada uno de nuestros hijos y a su vez mantener esta comunicación con el docente,
porque digo, finalmente como experto en la enseñanza, pues me podrá direccionar o brindar algunas herramientas para yo poderlo apoyar en casa y no coartar ese desarrollo en los alumnos. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el contenido porque hay para mucho más, e incluso yo los exhortaría que vengan próximamente a otros programas, porque de verdad hay muchos temas que tocar y son de gran interés para pues, toda nuestra población, nuestros alumnos, nuestras familias y demás, ¿no? Bien, si usted tiene alguna duda, alguna recomendación, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos hacen favor de estar aquí en el programa. Les pediría yo, vamos a estar sacando ahí sus redes sociales, porque ya no dio tiempo como tal, pero vamos a estar sacando sus redes sociales para que los localicen, y si no a través de nosotros aquí de las redes del programa. En nuestras redes nos encontramos en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí tenemos más de 160 programas donde ustedes pueden conocer todos sus derechos y obligaciones y temas polémicos de gran interés como es el del día de hoy. Déjenos sus comentarios porque de verdad todo eso nutre este programa y hace que se haga más grande, que nos pidan qué temas quieren que abordemos, a quiénes quieren que invitemos, y bueno, nos sirve mucho para crecer como tal como programa. También nos encuentran en Twitter y en Facebook bajo el nombre Justicia para Todos TV, e insisto, déjenos, todos los comentarios son valiosos para este programa. Bien, pues no me resta más que agradecerles a las personas que hoy nos acompañaron, de verdad muchas gracias. Agradecerle a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos o invitándolos a que la próxima semana vean un programa más del mismo y de verdad conozcan sus derechos y obligaciones. Y les recuerdo cuál es nuestro lema: la justicia es ciega, pero nosotros no.